Buenos días, bienvenidos a Huellas Psicológicas. Buenos días, Sebastián, ¿cómo te encuentras? Buen día, Angélica. Muy bien y contento de compartir un nuevo día con nuestros fieles y queridos televidentes acerca de temas que son importantes para nuestro país. Claro que sí, Sebastián, como hablamos el día de ayer, hoy vamos a hablar acerca de la paz y conflicto en Colombia. Por supuesto, temas que han sido asumidos por políticos y hasta el mismo presidente, dando como resultado concepciones controversiales, las cuales han sido debatidas en distintas entidades de gobierno. Pero existe algo curioso, Angélica. Se deja de lado la opinión de la ciudadanía. ¿Qué pasa con la opinión de la ciudadanía con respecto a estos temas? Totalmente de acuerdo, Sebastián, y es por eso que la opinión de la ciudadanía es súper importante para nosotros. Claro que entonces, sí. Entonces, tenemos a nuestros corresponsales en distintos puntos de la ciudad para entrevistar y conocer la opinión de la ciudadanía acerca de esos temas tan importantes. Entonces, vamos con ellos. Estamos con la jefe Patricia, que nos va a colaborar con una serie de preguntas sobre el conflicto y sobre la paz. Jefe Patricia, ¿cómo es mejor conseguir la paz en Colombia? Bueno, yo creo que la paz se conseguiría en Colombia respetando los acuerdos de paz a los que se llegaron en el anterior gobierno, haciendo cumplir algunos puntos, modificando otros, pero básicamente respetando ese logro que ya se hizo en el anterior gobierno. Gracias. ¿Qué acciones o situaciones cree usted que aumenta el conflicto en la sociedad? Bueno, yo creo que el conflicto se aumenta por las desigualdades sociales, por la falta de oportunidades a la gente de estudio, de trabajo, las injusticias. Todo eso hace que la gente esté inconforme y se genere más violencia. Jefe, ¿considera usted que la competitividad actual en la sociedad sería una causa de conflicto? Sí, porque si la educación nos lleva, que desde niños estamos educando para ser competitivos, se crea como una guerra entre las personas. Hay que educar a la infancia, o sea, desde los colegios, en ser mejores personas, en ser educadas con valores, porque si se educa para competir, pues se crean muchos conflictos porque siempre todo el mundo quiere ganar. ¿La injusticia podría ser un factor que favorezca el conflicto en la sociedad? Totalmente. ¿La injusticia podría ser un factor que favorezca el conflicto en la sociedad? Sí, totalmente. El hecho de que haya injusticia predispone a que se formen más grupos al margen de la ley, que se formen o se fortalezcan las guerrillas, porque al ver que en el país no fluye la justicia, que los derechos de las personas del común no prevalecen, pues se genera más violencia con esto. ¿Cree usted que las malas interpretaciones que asumen las personas pueden ser una causa de conflicto? Sí, totalmente, porque el hecho de que a toda hora, no más en las noticias, estén tergiversando las diferentes situaciones entre la política, diferentes políticos, lo que hace es crear más rencor y rencilla y se crea más conflicto y más violencia por ello. ¿Está de acuerdo que la falta de recursos y oportunidades de empleo afectan el conflicto? Sí, como lo decían las anteriores respuestas, al no haber igualdad de condiciones, pues los pobres están más vulnerables a sufrir las necesidades, y entonces esto crea más conflicto, más odio, más violencia en el país. Muchísimas gracias, jefe, por su opinión. A la orden, Bianca. La primera pregunta, don Jason, ¿usted qué considera cuál sea la mejor forma para conseguir la paz en nuestro país? La paz empieza por cada persona. Entonces yo pienso que con pequeñas acciones, practicando pequeñas cosas como la bondad, la tolerancia, no solamente con las personas que nos rodean, sino con todos los seres vivos en el planeta. La paz empieza por ahí, por uno mismo. Muy bien, don Jason. Me concedería una segunda pregunta. ¿Qué acciones y situaciones cree usted que aumentaría el conflicto en nuestra sociedad? Yo creo que las principales acciones que aumentan y acrecentan el conflicto que ya hay hoy en día es la inequidad, las faltas de oportunidades y la intolerancia.
Muy bien, señor Jason, estoy totalmente de acuerdo con usted. ¿Usted considera que la competitividad actual en la sociedad sería una causa de conflicto? La competitividad como tal no. La competitividad es buena en todos los ámbitos. Lo que sí acrecenta el conflicto es la falta de competitividad adecuada. El querer ganar a toda costa, no importar la forma de ganar, sino simplemente ganar. Muy bien, señor Jason. Con una cuarta pregunta vamos. ¿La injusticia podría ser un factor que eludezca el conflicto en la sociedad? Claro, la injusticia es uno de los principales motivos por los que hay conflicto hoy en día. Muy bien. ¿Cree usted que las malas interpretaciones que asumen las personas pueden ser una causa de conflicto hoy día? Malas interpretaciones no, pero sí hay muchas personas a las cuales no les gusta escuchar la verdad. Entonces, si usted le habla con la verdad a alguien, puede que suene ofensivo para esa persona y ahí se genera conflicto. Muy bien, vamos con una última pregunta para cerrar nuestra entrevista. ¿Está de acuerdo que la falta de recursos y oportunidades de empleo suman el conflicto? Sí, la falta de oportunidades, la pobreza, la desigualdad son factores que es innegable que afecta de una manera impresionante el conflicto. No es una excusa, pero sí es un motivo. Muchas gracias, don Jason. Ha sido usted muy amable de venir a nuestro programa. Hasta luego. Huellas psicológicas. En el día de hoy estamos con la señora Paola, que nos va a dar unas respuestas a unas preguntas que estamos haciendo para el noticiero. Señora Paola, ¿cómo es mejor conseguir la paz en Colombia? Bueno, primero que todo, en Colombia hay un gran problema y es que nosotros no conocemos la paz. Vivimos engañados en un país donde cree que estamos en paz, pero en realidad todo es una falsa porque hay mucha guerra escondida. ¿Qué acciones y situaciones cree usted que aumenta el conflicto en la sociedad? Las personas problemáticas, los chismes y sobre todo la intolerancia que hay hoy en día. Tercera, ¿considera usted que la competitividad actual en la sociedad sería una causa de conflicto? Sí, porque a medida que va pasando el tiempo se ve más desempleo y menos oportunidades. Y ahí es donde las personas empiezan a ser más competitivas. ¿La injusticia podría ser un factor que favorezca el conflicto en la sociedad? Por supuesto que sí, ya que por no ser honestos con los demás, es que las personas pueden perder el control y habrán conflictos. ¿Cree usted que las malas interpretaciones que asumen las personas pueden ser una causa de conflicto? Sí, porque en ocasiones malinterpretamos lo que los demás quieren decir y eso se genera un conflicto. ¿Está de acuerdo que la falta de recursos y oportunidades de empleo suman al conflicto? Sí, porque ya que hay mucho desempleo, eso genera que la gente tome malas decisiones y haga cosas indebidas. Por eso es que hay mucho desempleo y por eso muchas veces hay gente que se toma la justicia en sus manos. Listo, muchísimas gracias, señora Paola. Esto fue para el noticiero Huellas Psicológicas. Notamos con sorpresa que las respuestas dadas por ellos son muy similares y de igual forma acertadas al decir que la injusticia social, la falta de oportunidades y un enfoque errado de la competitividad son factores que inciden en la problemática conflictiva y de la violencia en nuestros países, que se ha desbordado en los pueblos, municipios y ciudades, evidenciando una violencia no solo de una parte rural, sino también en la parte urbana. Dentro de esa premisa de que muchos conflictos en la competencia entre ellos mismos son individuales o a veces colectivos. Colombia no es ajena a esta afirmación, porque en muchos de nuestros habituales barrios, centros comerciales, la calle, nuestras comunidades, hay una violencia que se inicia con un contexto de convivencia y factores que dan un traumatismo a la interrelación de uno con otro individuo, dentro de los cuales se ve reflejado en diferentes ámbitos, no solamente en la parte social, sino también en la parte laboral, educativa o social. El cumplimiento de las normas, reglas, que
garantizan la convivencia de nuestro pueblo colombiano, hace que la gente sea de una manera u otra, haga un rechazo total al cumplimiento de las mismas. Es decir, si dejamos en claro que hay normas establecidas para el cuidado del medio ambiente, la tala indiscriminada de árboles, o simplemente no se puede hacer habitualmente conductas contrarias a la convivencia y seguridad ciudadana, vamos a ver y reflejar que hay un rechazo total de la comunidad, del pueblo colombiano. Creen en una violación a sus derechos individuales, pero no ven que también la vez que ellos actúan de una forma incorrecta, actúan frente a la violación de los derechos colectivos, que en gran parte es lo que genera estos traumatismos en la convivencia y seguridad ciudadana. De igual forma, vemos que nuestra sociedad no es ajena a muchas actividades que se deben desarrollar, que las autoridades, que son administradores de justicia y que ponen en práctica estas normas establecidas para una convivencia en nuestro país, como el Código Nacional de Policía, dando ejemplo real de la convivencia en nuestro país, pueden evitar algunas riñas, unas riñas, por ejemplo, causadas por una camiseta de un color de un equipo, simplemente una riña porque hay diferencias sociales, o tal vez aquella persona que es dueña o propietaria de una mascota, deja que su mascota haga sus necesidades frente a la casa de un vecino y crea un conflicto interno. La paz es un compromiso de todos, y no solamente de los actores que participan en una mesa de diálogo. La paz inicia en nuestros hogares, inicia en nuestro trabajo, en la calle, en ese diálogo constante entre usted y su vecino, entre usted y su compañero de trabajo. Igualmente no dejando a un lado el sentimiento dado para seguir adelante, construyendo paz y no siendo indiferentes a unas actitudes de indiferencia, discriminación o actos violentos. La paz es un compromiso de todos. Y esta es la conclusión del trabajo que hemos desarrollado, donde muchas personas partícipes de este proyecto han dejado en claro que la injusticia social, las diferencias sociales o simplemente el conflicto interno solamente ha desbordado más violencia en un país donde todos, y claro que todos, podemos vivir en convivencia y seguridad ciudadana. Estas han sido las distintas opiniones de la ciudadanía acerca de estos temas tan importantes para nuestro país. Por supuesto, agradecemos a nuestros corresponsales por la información facilitada y a la ciudadanía por su participación activa. Claro que sí, Sebastián. Entonces con eso vamos por concluir el programa del día de hoy. Querido televidente, no se lo olvide seguirnos en las redes sociales, así como aparece en su pantalla, en Facebook, Instagram y Twitter, @Huellas Psicológicas. Así que, queridos televidentes, nos vemos mañana en un nuevo episodio de Huellas Psicológicas. ¡Hasta pronto!